Bueno, continuamos acá con el problema 5 de la guía de dinámica. En este caso nos dicen que tenemos un cartel de 27 kilogramos que está suspendido por dos cables como muestra la figura. Y tenemos que encontrar las tensiones a las que está sometido el cable 1 y el cable 2, sabiendo que el ángulo que forma el cable 1 y el cable 2 con el techo es de 32 grados y 45 respectivamente. Es decir, que acá este ángulo, este de acá, es de 32 grados y este de 45. ¿Sí? Bien, si observamos, fíjense, el cable 2, entre comillas, está como más vertical respecto al cable 1, con lo cual vemos que la tensión del cable 2 nos tiene que dar mayor a la tensión del cable 1. ¿Cuánto exactamente? Bueno, yo por lo menos así en el aire no lo puedo hacer, tendré que hacer las cuentas, pero ya puedo inferir que el cable 2 está soportando más fuerza respecto al cable 1, porque está más vertical. Bien, el objeto en estudio acá es el cartel. Entonces vamos a hacer acá un cuadradito. Ahí. Vamos a moverlo. A ver, ahí. Bien, y tenemos acá el cable 1 y por otro lado tenemos acá el cable 2. Bien, entonces este es nuestro cable 2 y este es el cable 1. Bien, y el cartel tiene una masa M, que es dato del problema, de 27 kilogramos. Masa 27 kilogramos. Bien, veamos las fuerzas que están actuando sobre el cartel. Tiene masa, así que aparece la fuerza peso, siempre vertical hacia abajo, y el peso va a ser la masa por la gravedad, es decir, que el peso, ¿cuánto vale? Es m por g. Bueno, haciendo esta cuenta, 27 por 9,8 da 264,6 newtons, porque es fuerza. Entonces el peso es de 264,6 newtons. Después está sometido a las tensiones. Fíjense que tenemos dos cuerdas, con lo cual vamos a tener que hallar dos valores de tensión. Por un lado tenemos vamos a hacerlo en verdecito, acá. La tensión del cable 2, la voy a llamar T sub 2, y tenemos la tensión del cable 1. Recuerden que las tensiones es en la dirección de la cuerda, ¿sí? Y saliendo en este caso del cuerpo. Y acá tenemos T2. Bueno, vamos a llevar esto a un diagrama de cuerpo libre. Pues hacemos acá diagrama de cuerpo libre, por más que no lo pida, sabemos que es de utilidad. Acá tenemos nuestro eje X, nuestro eje Y. Bien, ahí tenemos eje X, eje y trasladamos estas tres fuerzas, no hay más. Fíjense que no está apoyado en ninguna superficie, entonces fuerza de reacción normal no va a haber. Entonces tenemos la fuerza peso dirigida hacia abajo en las Y negativas. Por un lado tenemos la tensión T1 acá y finalmente tenemos la tensión T2. Bueno, si observamos acá este diagrama de cuerpo libre, vemos que las tensiones están formando un ángulo, como lo quieran visualizar, o con el eje X o con el eje Y, cualquiera de los dos nos va a ser de utilidad. Puedo, por ejemplo, en T1 usar este ángulo o este otro, cualquiera de los dos
nos es útil. Ahora, presten atención, miremos acá la información del problema. Para el cable 1 nos dicen que el ángulo que forma este cable con el techo es de 32. Y si trazamos una recta paralela acá, fíjense que esta recta es paralela al techo, entonces si estos son 32, significa que este ángulo son 32 grados también. Y justamente sería el ángulo que está formando esta tensión T1 que yo había dibujado, esta tensión T1 con el eje X. Entonces, este ángulo de acá son 32 grados. ¿Y qué pasa con el cable 2? Bueno, fíjense que si trazo también la recta paralela al techo, la tensión T2 la tengo aquí, esta sería T2. Si estos son 45 grados, tengo que estos son 45 grados. Con lo cual, acá tenemos nuestros 45 grados. Perfecto. Bueno, ya hicimos la primera parte, ahora nos resta plantear Newton, la segunda ley. Fíjense que el cartel, así como nos presentan, está en reposo, está quieto. Entonces la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Y si está en reposo, si decimos que está en reposo, en todas las direcciones, es decir, que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser cero y también la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser cero. Ok, y miro el diagrama de cuerpo libre y veo que tengo fuerzas en el eje Y y también tengo en el eje X, que van a ser las proyecciones de cada una de estas tensiones en dicho eje. Entonces vamos a expresar las fuerzas en sus componentes. En el caso del peso, fíjense que está completamente contenido en el eje Y, es decir, que no tiene componentes en el eje X y está dirigido hacia las Y negativas, ponemos un signo menos, y vale, dijimos, 264,6. Ahora, la tensión T1, fíjense que tiene componentes en el eje X y tiene componentes en el eje Y. O sea que acá se me forma un triángulo rectángulo, esta es T1, esta sería su componente en X, esta su componente en Y, acá tenemos 90 grados, este ángulo es de 32. Bueno, entonces fíjense que la componente en X sería el cateto adyacente y la componente Y cateto opuesto. Y lo mismo sucede con la tensión T2. Fíjense que tiene componente en X, que va a ser el cateto adyacente, y tiene componente en Y, que va a ser el cateto opuesto, ¿sí? Para estos 45. Bien, entonces usando trigonometría, ¿sí? Eh, Acá voy a ir un poquitito más rápido, chicos, así no queda tan extenso el ejercicio. Cualquier cosa, si algo no se entiende, me avisan y lo hago con más detalle. La tensión T1, fíjense que la componente en X está dirigida hacia las X negativas, así como vemos un signo menos, y como es el cateto adyacente a estos 32, va a ser T1 por el coseno de 32. Y la componente Y de esta tensión T1 está dirigida hacia las Y positivas y es el cateto opuesto, así que va a ser T1 por el seno de 32. Ahora veamos la tensión T2. Bueno, la componente en X de T2, fíjense que está dirigida hacia las X positivas, así que acá hay un más, y es el cateto adyacente de estos 45, así que es coseno de 45. Y la componente Y también está dirigida hacia las Y positivas y es el cateto opuesto, así que acá usamos el seno de 45. Listo, ya tenemos expresadas en componentes X e Y cada una de las fuerzas. Procedemos a plantear la sumatoria de fuerzas en el eje X y vamos a plantear la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Dijimos que está en reposo en ambas direcciones, entonces la sumatoria de fuerzas tiene que ser cero en las dos situaciones. Bien,
Vamos a correr esto un poquitito para acá. Ahí. Ok. Planteemos, vamos a hacer una línea punteada acá. Así se distingue bien. Ahí estamos. Ahí. Ahí estamos. Bien. Planteamos sumatoria de fuerzas en X. Tenemos que sumar todas las componentes en X de todas las fuerzas. Tenemos 0 de la fuerza peso, así que directamente ese término no lo escribimos. Después tenemos menos T1 por el coseno de 32 y después tenemos la componente en X de T2 más T2 por el coseno de 45. Y esto es igual a 0. No hay más fuerzas en este eje. Listo. Bien. Bueno, acá si quieren vamos a hacer lo siguiente. Menos T1 coseno de 32 es 0,85 más la tensión T2 coseno de 45, 0,71 y esto es igual a 0. Fíjense que acá esta ecuación la voy a reservar y la llamo ecuación 1. En esta ecuación obtengo dos incógnitas, que es la tensión T1 y la tensión T2. Basta con encontrar alguna de las dos, ya sea T1 o T2, reemplazo su valor acá y obtengo el valor de la otra tensión. Entonces, sabemos por matemática que necesito, para resolver un problema de este tipo, necesito tantas ecuaciones como incógnitas yo tenga. Si tengo dos incógnitas, necesitaré 12 ecuaciones. Ya tengo una, me está faltando la otra, que la voy a obtener planteando la sumatoria de fuerzas en I. Para eso lo que hacemos es sumar todas las componentes en I de todas las fuerzas. Tenemos la componente I del peso, que en realidad es todo el peso, menos 264,6. La componente en I de la tensión T1 más T1 seno de 32 y tenemos la componente en I de la tensión T2 más T2 seno de 45 y esto me tiene que dar igual a 0, no hay más fuerzas. Bueno, ahí vamos a calcular seno de 32 es 0,53 más T2 por seno de 45, que esto es 0,71. Bien, fíjense que acá tengo otra ecuación donde tengo mis incógnitas involucradas, T1 y T2. A esta ecuación la llamo 2. Bueno, entonces tengo un sistema para resolver de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo lo resuelvan? Bueno, eso cada uno tal vez lo visualiza de manera distinta. Yo, por ejemplo, acá de esta ecuación T1 voy a despejar cuánto vale T2. Entonces, este término que está acá restando de menos T1, 0,85, lo voy a pasar al otro miembro sumando T1 por 0,85 y el 0,71 que está multiplicando pasa dividiendo. T2 va a ser T1 por 0,85 dividido 0,71. Y me queda que la tensión T2 es T1 por 1,19. Esta ecuación la reservo y la llamo 1'. Ahora voy a reemplazar la expresión que acabo de encontrar de la tensión T2 en esta ecuación. Donde diga tensión T2 acá, en vez de escribir T2, voy a poner T1 por 1,19. Entonces me queda menos 264,6 más T1 por 0,53 más, y acá atentis, tensión T2 en vez de T2 ponemos T1 por 1,19 por 0,71 y esto es igual a 0, ¿sí? Esto que está acá es la tensión T2. Bien, 264,6 más
T1 por 0,53 más T1, hacemos esta cuentita que da 0,85. Bueno, y fíjense que acá tenemos estos dos términos que contienen mi incógnita, que es T1. Entonces los agrupamos y me queda menos 264,6 más esto, déjenme ver, 1,38, o sea que me queda T1 por 1,38 y esto es igual a 0. Bueno, ahora sí, súper sencillo, chicos, cómo queda esto. Pasamos los 264 al otro miembro sumando y el 1,38 que está multiplicando pasaría dividiendo. De acá encontramos que T1 es igual a 191,7. Es fuerza, así que estos son newtons. Ya encontramos el valor de T1. Ahora, reemplazamos este valor de T1 que acabamos de encontrar en la expresión esta 1'. Nos queda que la tensión T2 es T1, que es 191,7 por 1,19 y acá encontramos que la tensión T2 es 228,17 newtons. Bueno, fíjense que encontramos que la tensión T2 nos dio un valor mayor a la tensión T1. Eso se corresponde con el análisis que habíamos dicho, ¿sí? Que el cable 2 al estar más vertical va a soportar una tensión mayor. Tengan en cuenta que acá trabajamos como que todo es posible, pero todo material tiene un límite o una tolerancia. Habría que ver si estos cables, la máxima tensión permitida, se corresponde con estos valores que uno encontró acá. Eso en general son datos del fabricante, uno los puede ir averiguando.